normas internacionales en relación a algunos cultivos importantes para la Argentina. Y también me parece que tendríamos que tener bien presente que esta es una ley de semillas, no es una ley exclusivamente para OGM, el cultivo relevante en la Argentina, que es la soja, ¿no? Cuando estamos hablando de ley de semillas, estamos hablando de todas las especies y, sin embargo, además algunas tecnologías adicionales que voy a describir que deberían estar incorporadas y que no lo están. Desde ese punto de vista, los principales temas que tendrían que estar contemplados tienen que ver con una ley de semillas. Yo creo que, a diferencia de lo que se escuchaba recién, el uso propio es un tema relevante, ¿no es cierto? Y que tiene que tener ciertas excepciones, y esas excepciones están planteadas. Es decir, Javier se olvidó de comentar que, además de las que tienen que ver con o los productores más sociales, también estaban las pymes, con un límite que hoy es 10,5 millones por año. ¿Sí? O sea, ahora, levanten la mano quien gana 900.000 pesos por mes. De eso estamos hablando. ¿Sí? 10,5 millones son casi 900.000 pesos por mes de facturación. O sea, lo que están exceptuados lo que facture menos de eso. Entonces ahí estamos hablando ya de un universo que es bastante más amplio y que muchas de las pymes, o casi todas las pymes de Pampa Húmeda están exceptuadas dentro de este proyecto que está hoy en discusión en el Congreso. Y entonces sí hay que garantizar a los pueblos originarios, a la agricultura familiar, etcétera, condiciones favorables para que puedan acceder a algo que les permita tener un producto con mayor productividad en su sistema productivo. ¿Sí? Creo que esos elementos, así como las posibilidades de que el Estado tenga un instrumento adecuado para poder hacer los controles, son sustantivos en cualquier proyecto que finalmente se apruebe. ¿Sí? Porque, como se dijo, las semillas son fundamentales, ¿no? Una parte importante del aumento de productividad, después vamos a mirar, tiene que ver con el aporte de la genética, especialmente cuando además estamos pensando en hacer un uso más eficiente del recurso natural que con mínimo impacto genere mayor cantidad de productos, para el cual el mejoramiento, el perfeccionamiento del material genético es sustantivo. Hay, como decía antes, elementos que hacia adelante deberían estar contemplados en cualquier ley de este tipo que no lo están en este proyecto, como cuestiones que tienen que ver con los nuevos productos originados a partir de la utilización de la bioeconomía para generar bioinsumos y bioproductos que deberían tener una contemplación regulatoria que hoy no la tiene. Cuando miramos qué está pasando en términos de los sistemas globales y dónde están puestos las cuestiones relevantes en términos de ganancia de productividad, lo que podemos mirar es que en las últimas décadas la componente de tierra, pues la marrón, de riego o de la utilización de insumos, la naranja, ha venido decreciendo fuertemente. ¿Sí? Los impactos principales en la productividad tienen que ver con la utilización más eficiente de los recursos, donde entra desde la agronomía a cuestiones peculiares que tienen que ver, por ejemplo, con la semilla, pero también con sistemas de producción donde la maquinaria sea más eficiente, lo que se llama agricultura ambiente, etcétera, etcétera. Todos estos elementos tienen que ver con los incrementos que se han generado a nivel global en la productividad. Cada vez inciden menos otros sistemas. Y entonces, cuando miramos la productividad agrícola, lo que estoy marcando es que esa parte que aparecía es lo que se denomina productividad total de factores, que es la relación que mide los cambios en la eficiencia de los insumos, como tierra, mano de obra, fertilizantes, alimentos, etcétera, en cómo se transforman en productos. ¿Sí? Entonces, todo lo que aparentemente indica el estado del arte, que cada vez vamos a tener que tener mejor agronomía, mejor uso de los insumos, que esto sea más eficiente para que impacten de la menor manera en el sistema,
natural del cual se está generando. Si hacemos un poco de historia para entender qué vino pasando y cuáles son los impactos de no incorporar o no incorporar una tecnología, yo preparé esta transparencia que muestra los rendimientos medios de maíz de Argentina y los Estados Unidos a lo largo de un siglo. Si nosotros miramos estos datos, lo que podemos observar es que los primeros años de esta gráfica, que empieza en el año 1925 hasta el 12, los rendimientos de la Argentina, que es la columna roja, hasta los 40 estaban por encima de los rendimientos medios de los Estados Unidos. Esta línea es el 1 a 1, cuando está por debajo de la línea, Argentina está mejor que los Estados Unidos. Sin embargo, en la década del 40 aparece algo que termina ocurriendo, que Argentina está produciendo menos de la mitad que los Estados Unidos hacia el comienzo de los 60. ¿Sí? Ese evento tecnológico básicamente es el híbrido de maíz. Cuando nosotros miramos esta situación, en mediados de los 40, esta es la proporción de híbridos que utilizan los Estados Unidos, que llega a finales de los 60 al 100%, miren lo que pasa con la Argentina. Hay un lag que va desde los 30 hasta los 60 a la incorporación de ese evento tecnológico vinculado al maíz. Cuando uno hace la cuenta de qué significó eso en términos productivos para Argentina, lo que podemos ver es que si hubiéramos mantenido el 80% del rendimiento de Estados Unidos, yo les dije que al comienzo de la serie estamos por arriba, ¿no? Pero suponiendo el 80% del rendimiento de los Estados Unidos, en ese periodo, habiendo incorporado una situación tecnológica que era el híbrido, y a los valores actuales, podríamos haber generado un equivalente a 50.000 millones de dólares que la comunidad argentina dejó de incorporar por no incorporar a tiempo un evento como fue el de los híbridos de maíz. En el caso del trigo, si hacemos la misma situación, y que eso tiene más que ver con los trigos mexicanos, ese impacto se puede medir en términos de 19.000 millones de dólares. O sea que 70.000 millones de dólares no estuvieron por no incorporar eventos tecnológicos que previamente Argentina los tenía. También en trigo, Argentina hasta los 40 tenía rendimientos mejores que los Estados Unidos en términos de rendimientos medios de trigo. Esto también es así. Consecuencia de, por ejemplo, instituciones como esta facultad, que se crearon en 1904, o organizaciones que a lo largo del tiempo fueron generando conocimientos en nuestro sistema productivo. Si miramos ahora un poco más acotado, ¿qué pasó con el rendimiento del maíz desde los 60 para acá? Lo que podemos observar es que acá está Estados Unidos, Argentina y Brasil. ¿Sí? Esta diferencia que era tan grande en los 60, como yo les marqué, que fue la más importante, si Argentina estaba por 25% del rendimiento de Estados Unidos en ese momento, esa situación de deterioro en los rendimientos de todos los cultivos hacia finales de los 60, generaron respuestas públicas y privadas que lograron empezar a revertir esa situación. Las públicas fueron, por ejemplo, la creación del INTA. El INTA se crea en el año 56, 57, por allí. Privadas como los crea a comienzos de los 60. Los primeros concursos de educación exclusiva de esta facultad, que son en el 57, que gana, por ejemplo, Soriano, que tuvo un impacto importante en muchas de las situaciones, que gana, que fue el primer asesor del primer CREA, que se llama Molina, en términos de extensión y de cuidado del suelo. Digamos, hay respuestas institucionales frente a una crisis de rendimiento, y eso empieza a revertirse, el fruto de todo este trabajo empieza a revertirse en los 60. Entonces, lo que podemos observar es que desde esos años, desde los 60 para acá, la tasa de crecimiento del rendimiento de maíz de la Argentina está por arriba de la de los Estados Unidos, por eso las brechas se achicaron. Estábamos en un 40 y pico por ciento y estamos en el 80% de los Estados Unidos. ¿Sí? En un cultivo como el maíz, eso ocurrió de esta forma,
Y cuando miramos Brasil, Brasil creció por debajo, o sea, tiene una tasa de crecimiento muy por debajo de la Argentina. Acá están las relaciones tal como yo les mencioné. Cuando miramos la soja tiene un mundo totalmente diferente. Estos son los rendimientos promedios de Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Argentina es la línea azul más oscura, que tenían valores semejantes a sus competidores más importantes y se viene alejando cada vez más con valores mucho más erráticos, además, en su rendimiento. Si lo miramos con más cuidado, podemos mirar esto. La línea azul es Argentina, los Estados Unidos es la naranja y Brasil es la verde. 98-2000 estamos iguales. 2003-2007 estamos iguales. Acá empieza a haber cada vez una diferenciación mayor. ¿Sí? Nosotros ahí tenemos entonces una tendencia que es bien diferente a la que tienen Brasil y Estados Unidos. En el mismo sistema donde el maíz crecía con sus rendimientos mucho por encima de los demás, acá estamos planchados. ¿Y esto a qué responde si en el mismo sistema hay una u otra cosa? Es que el maíz es muy difícil no utilizar el híbrido de comprar cada año. En soja, sin embargo, eso no, las autogamas funcionan de otra forma. Es parte del problema que tenemos. Ahora, cuando cuantificamos de qué estamos hablando, esta diferencia que hay, casi 500 kilos menos que tenemos respecto de Brasil, cuando antes estábamos igual, tiene multiplicado por trabajando y a $300 por tonelada, estamos hablando que hemos tenido una pérdida respecto de nuestros competidores, por ejemplo Brasil, que no es el más grande, en torno de $2.500 millones por año. O sea, cada año estamos dejando de ingresar riqueza equivalente a $2.500 millones a la Argentina por haber perdido el tren en el mejoramiento de la soja. Puede ser también en un porcentaje parecido a lo que hoy tenemos de retenciones, estamos hablando de que se debe facturar por año 770 millones de dólares por el Estado Nacional en retención. Y esto, para tener una idea de una cifra de qué significa 770 millones de dólares, digamos que el presupuesto total de la uva son 600. Es una uva por año que se está perdiendo por no haber tenido un progreso genético acorde a nuestros competidores. Y bueno, podemos ver cuál es el origen de eso, pero me parece que una parte importante tiene que ver con que en un mismo sistema donde se pagan todos los años derechos y donde no se pagan derechos, funcionan tan divergentemente como el maíz y la soja, alguna cuestión debe haber allí que tiene que ver con esta situación. Visto de otro lado, vamos a ponerle costo. ¿Qué significa en términos de costo para un productor de trigo o para un consumidor de pan? Esto que estamos hablando, ¿sí? Cuando miramos que el trigo representa solo el 8% del precio final del kilo de pan, ¿sí? El resto son otros ingredientes, y que el valor de la componente genética del trigo por cada hectárea está en torno de los $4, compuesto por $2,8 por cada 100 kilos de semillas, un poco más de 100. Bueno, este costo por hectárea de $4 es menos que un kilo de asado, de eso estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de mejoramiento de trigo, estamos hablando de ese impacto económico sobre un productor de trigo. Me parece que no tiene una significancia relevante, ¿no es cierto? Bien. Eso representa, cuando estamos hablando del rendimiento promedio del trigo de la Argentina y el valor que tiene, un porcentual que es el 0,66%, que finalmente, correspondiendo al pan, al consumidor final, la componente genética del trigo representa 0,055. ¿Sí? Esto me parece que son los números para entender
las discusiones de lo que a veces se está. INTA tiene más de 1000 variedades escritas sobre 130 especies y sus ingresos por este tema de mejoramiento son el 90% es el arroz que le vende a Brasil. Ingresan por derechos de Brasil, que sí lo pagan, Brasil que crece más rápido que nosotros, paga derechos también del arroz, entre otros alimentos que tienen una buena variedad que está vendiendo. Más allá de esto, me parece que lo que tenemos que tener claro es que, como yo les decía, no estamos hablando de producciones extensivas, papeanas exclusivamente. Acá estamos hablando del conjunto del pool genético y hay enormes oportunidades que son costos muy difíciles de medir por no poder incorporar materiales genéticos que nos permitan a las producciones regionales tener una expansión acorde a las posibilidades. Por ejemplo, legumbres. O sea, las legumbres es un rubro muy interesante. Lamentablemente que Argentina tiene arveja verde y el mundo usa arveja amarilla. Y no ingresan variedades porque, por los motivos que aquellos que tienen las variedades no quieren ingresar a un sistema donde no va a tener retorno. Arveja amarilla que además ahora tiene un componente adicional que frente a este cisne negro de la fiebre porcina africana, que ha generado una situación muy compleja en términos de las proteínas animales globales, tiene adicionalmente, yo creo que en un contexto hacia adelante hay una situación en la cual una parte del consumo popular de proteína va a tener que ver con lo que hoy se genera a partir de vegetales, las animales. La componente principal de estos proyectos que están funcionando por ahí no es soja, es arveja amarilla. Si estamos perdiendo los mercados asiáticos de arveja amarilla, estamos perdiendo el futuro de los reemplazos de las carnes, de una porción del consumo global por no tener la variedad. En el caso del garbanzo, ni siquiera morfológicamente las variedades que nosotros tenemos son las que los mercados, por ejemplo, de la India están buscando. No podríamos vender a ellos este producto, tenemos que incorporar otras cosas. ¿Cierto? El problema ahí es en manías estamos usando una única variedad en un cultivo que es muy importante para una región del país, que genera múltiples puestos de trabajo, que tiene 15 años. ¿Sí? Todos sabemos, además creo que todos acá tenemos claro que si uno tiene una sola variedad, el riesgo de que aparezca cualquier cosa es que desaparezca el cultivo. Entonces, sanitario, lo que fuera. Entonces, ahí tampoco hay un recambio en términos de producción. Estamos hablando de producciones regionales. Vamos a los frutales. Tenemos situaciones donde, temas, por ejemplo, de manzana, tenemos un atraso de cambio varietal enorme en el valle que tiene que ver con parte de la crisis estructural que tiene la producción en el valle del río Negro, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y en otros casos ocurre en hortalizas, en algodón, en la propia construcción de un negocio de la venta de semillas en el hemisferio sur, que Chile lo hizo y genera múltiples trabajos para pymes agropecuarias que lo que hacen es generar semillas para otros ambientes aprovechando esa contratación que tenemos. Me parece que sería un error estar pensando solo en soja o solo en soja, maíz y trigo. Acá estamos pensando en un todo, que además debería incorporar un todo nuevo, que es esta cuestión de los insumos, de la bioeconomía que viene, etcétera, etcétera. Y entonces, si la perspectiva es la que yo estoy planteando, yo creo que los perdedores son muchos que no pueden incorporar oportunidad a poder generar y vender sus productos, que son los campeones y los extrampeones, la mayor parte de los intensivos, todos los trabajadores que deberían estar acoplados a estos sistemas, y creo que el INTA y las universidades tienen también parte de la parte. Muchas gracias.